El que se exalta sobre otro, será humillado. Mensaje. 19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. 20. Porque para el malo no habrá buen fin, y la candela de los impíos será apagada. Develación. El maligno es todo aquel que vive conforme al egoísmo, aunque se vista de santidad. La envidia por el éxito del impío es ceguera del alma. Quien busca imitar sus caminos, se desvía del sendero de la luz. La verdadera riqueza no está en lo que el mundo admira, sino en el tesoro oculto del ser. El fuego del impío es fuego del deseo, brilla un instante y luego se extingue. La lámpara del justo es el fuego sagrado del espíritu, que nunca se apaga. Así, el fin del malo es oscuridad interior, porque todo fuego pasional se consume a sí mismo. Mensaje. 21. Teme al Señor, hijo mío, y al Rey. No te entremetas con los veleidosos. 22. Porque su quebrantamiento se levantará de repente. Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprenderá? Develación. Temer al Señor es respetar su ley dentro de uno mismo. Temer al Rey es honrar al íntimo, al Cristo interior que gobierna la vida del iniciado. Los veleidosos son los inconstantes del sendero, los que cambian de doctrina como el viento. Su corazón no tiene raíz en la verdad. El colapso del impío y del falso iniciado llega sin aviso. La ley del karma obra con precisión matemática. Nadie comprende los caminos de la justicia divina porque ésta se ejecuta en los mundos internos, donde el alma recoge lo que sembró el silencio. Mensaje. 23. También estas cosas pertenecen a los sabios. Tener acepción de personas en el juicio no es bueno. 24. El que dijere al malo: justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones. Develación. El sabio juzga sin preferencia, porque ve al ser en todos los seres. La acepción de personas nace del yo simpatía o del yo antipatía, que distorsionan la visión del alma. El juicio verdadero solo puede hacerse desde el centro del corazón, donde mora la conciencia. Declarar justo al injusto es traicionar la verdad. Es justificar al ego, cubrirlo con palabras dulces y razonamientos falsos. Quien exalta al perverso, atrae la maldición de la ley, porque aprueba lo que destruye el orden del ser. Mensaje. 25. Mas los que lo reprenden, serán agradables, y sobre ellos vendrá bendición de bien. 26. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Develación. Reprender con sabiduría no es condenar, sino iluminar. El que corrige el error con amor se vuelve instrumento del Cristo. La bendición de bien desciende sobre aquel que defiende la verdad sin odio, con el fuego puro de la conciencia despierta. El beso simboliza comunión espiritual. Los labios del veraz son besados por la gracia, porque de su boca sale la palabra que edifica. La verdad pronunciada con pureza une al alma con el verbo divino, el logos interior. Mensaje. 27. Prepara tus labores de afuera, y disponlas en tu heredad, y después edificarás tu casa. 28. No seas testigo falso contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. Develación. Primero hay que limpiar la tierra interior, los campos del alma donde crecen las malas hierbas del deseo. Preparar las labores es trabajar en la transmutación, en la siembra de virtudes. Solo después de purificar el campo, puede el iniciado levantar su casa, es decir, el templo del alma consciente. El testimonio falso no solo es mentir externamente, sino distorsionar la verdad interior. La lisonja es mentira refinada del yo. El discípulo debe hablar con rectitud y silencio sagrado, pues cada palabra genera karma o dharma. Mensaje. 29. No digas: como me hizo, así le haré. Daré el pago al varón según su obra. 30. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Develación. El deseo de venganza pertenece al ego animal. Quien devuelve mal por mal, rompe el equilibrio de la ley. El iniciado comprende que el único que puede pagar o perdonar es el ser. El sabio entrega toda justicia al tribunal de la ley divina. La heredad es el cuerpo y la viña es el alma. El perezoso es aquel que no trabaja en sí mismo, que deja que sus defectos crezcan sin control. El falto de entendimiento es quien no cultiva la conciencia. Mensaje. 31. Y he aquí que por toda ella habían ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. 32. Y yo miré, y lo puse en mi corazón. Lo vi, y tomé castigo. Develación. Las espinas son los yoes psicológicos que hieren el alma. Las ortigas son pensamientos impuros que queman la mente. La cerca de piedra simboliza la voluntad. Destruida esta, el campo del alma queda expuesto a los vicios. El sabio observa la miseria ajena y la convierte en espejo. Tomar castigo es aprender de la caída del otro para no repetirla. El iniciado no juzga, comprende y transforma. Mensaje. 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir.
34 Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Develación. El sueño simboliza inconsciencia espiritual. Cada instante de olvido del ser permite que el ego recobre fuerzas. El discípulo que se duerme en su trabajo interior pierde lo conquistado en largas vigilias. La pobreza espiritual llega sin aviso a quien se duerme. El caminante es el karma, que llega de improviso con su balanza. El hombre de escudo representa las pruebas que golpean sin piedad al alma descuidada. Mensaje. Capítulo 25. 1 También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. 2 Honra de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Develación. Salomón simboliza la sabiduría solar. Ezequías representa la pureza de intención que conserva esa sabiduría. Los varones que copian los proverbios son las partes del ser que registran las leyes divinas dentro del alma que avanza. Dios oculta sus misterios para que el alma los conquiste con esfuerzo. La palabra divina es un fuego velado que solo se revela al iniciado que la busca en su corazón. Escudriñar la palabra es practicar, no teorizar. Mensaje. 3 Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, no hay investigación. 4 Quita las escorias de la plata, y saldrá vaso al fundidor. Develación. Los cielos son las dimensiones superiores del ser, la tierra es la materia, y el corazón del rey es el espíritu. Ninguno puede ser comprendido con la mente razonadora. Solo la intuición pura, hija del amor, penetra esos misterios. La plata simboliza el alma, las escorias son los defectos psicológicos. El fundidor es el fuego del Espíritu Santo que purifica. Cuando el alma se libera de sus impurezas por medio del trabajo interior, se convierte en vaso digno para contener la luz del Cristo íntimo. Mensaje. 5 Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. 6 No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Develación. El rey es el Cristo íntimo, su trono es el corazón del iniciado. El impío representa a las fuerzas egoicas que usurpan el poder interior. Cuando el alma expulsa del santuario del corazón los yoes del orgullo, la ira y la lujuria, el Cristo puede reinar con justicia. Alabarse ante el rey es intentar justificar el ego ante el ser. El orgullo espiritual es más sutil que el orgullo mundano. Se reviste de santidad. El discípulo debe ocupar el lugar del humilde, porque solo en la nada puede recibirlo todo. Mensaje. 7 Porque mejor es que se te diga, sube acá, que no que seas abajado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. 8 No salgas a pleito presto, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Develación. El que se exalta antes de tiempo será humillado por la ley. Sube acá es la invitación del espíritu al alma preparada. No hay ascenso legítimo sin méritos del corazón. El que busca honores espirituales sin haber muerto en sí, caerá ante la mirada del príncipe, que es el Cristo interior. No reaccionar es sabiduría. El pleito exterior refleja la guerra interior. Quien responde con cólera, se esclaviza al ego que lo domina. La paciencia permite que la verdad se manifieste sin violencia. El impaciente se avergüenza ante su propio error. Mensaje. 9 Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. 10 Para que no te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Develación. El compañero es el alma fraterna, el espejo en el cual nos reconocemos. Los misterios del ser no deben divulgarse ante los profanos. Lo sagrado se comparte solo con quien tiene corazón puro, pues revelar los secretos de la obra es profanación interna. El que revela los misterios sin discernimiento pierde la protección del círculo hermético. La deshonra aquí es el descenso vibratorio, la pérdida de la luz interna. La palabra mal usada no puede deshacerse. El verbo crea o destruye. Mensaje. 11 Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. 12 Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Develación. La manzana de oro es el verbo solar, cargado de sabiduría divina. La plata representa la pureza emocional. Hablar como conviene es unir mente, corazón y palabra en una sola vibración. Entonces el verbo del iniciado se convierte en joya preciosa. El sabio acepta la corrección porque reconoce en ella la voz del ser. El oro fino simboliza la conciencia purificada. Quien recibe la reprensión con humildad se adorna espiritualmente, pues transforma el golpe en enseñanza. Mensaje. 13 Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. 14 Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta en donde mentirá. Develación. El mensajero fiel es la conciencia despierta, que transmite sin adulterar la voluntad del ser.
Su fidelidad refresca al alma cansada, como nieve que calma el ardor de la faena. La pureza en la transmisión de la verdad es alivio para el espíritu. El jactancioso promete lo que no cumple. Habla de sabiduría sin haberla encarnado. Es nube sin agua, viento sin semilla. El iniciado verdadero calla hasta que su palabra brota del ser. El falso iluminado solo deja sequedad tras su paso. Mensaje. 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. 16. ¿Hallaste la miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella, la vomites. Develación. El príncipe es la fuerza divina que gobierna los mundos internos. La paciencia del alma vence lo imposible. El verbo suave, nacido del amor, disuelve las resistencias más duras. Quien domina su lengua gobierna sus mundos internos. La miel representa a los deleites espirituales y las dulzuras del conocimiento oculto. El exceso, aun en lo santo, conduce a la caída. Quien se embriaga de sabiduría sin equilibrio pierde el sabor del ser. Moderación es clave del sendero. Mensaje. 17. Detén tu pie de la casa de tu prójimo, no sea que hastiado de ti te aborrezca. 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Develación. No invadas los espacios ajenos, ni espirituales ni emocionales. Cada alma tiene su ritmo y su morada interior. El respeto al prójimo es ley del amor. La presencia constante del yo produce hartazgo. La discreción preserva la armonía. La palabra calumniosa hiere, corta y destruye. Es triple veneno. Golpea como martillo, desgarra como cuchillo y penetra como flecha. Quien difama, destruye su propio templo interior. El verbo debe ser sagrado, jamás arma del ego. Mensaje. 19. Diente quebrado y pie resbalador es la confianza en el prevaricador en el tiempo de angustia. 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Develación. El prevaricador es el yo mentiroso, el traidor interior. Confiar en él, en los razonamientos del ego, en la hora de la prueba, es perder firmeza. El diente roto no puede morder, el pie resbala. Así queda el alma cuando apoya su fe en lo falso. El falso consuelo agrava el dolor. No se trata de silenciar el sufrimiento con palabras vacías, sino de comprenderlo. Quien canta superficialmente ante el dolor ajeno, desnuda al alma de su abrigo interior. El vinagre sobre el jabón simboliza la mezcla absurda de lo profano con lo sagrado. Mensaje. 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. 22. Porque ascuas allega sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. Develación. El pan es la sabiduría, el agua, el amor. Dar alimento espiritual al enemigo es responder con comprensión, no con odio. Así el discípulo transmuta el veneno del rencor en fuerza redentora. Amar al enemigo es práctica de alta alquimia. Las ascuas son fuego purificador. Cuando se responde con amor, ese fuego desintegra los yoes del odio, tanto en uno mismo como en el adversario. La ley recompensa al que actúa conforme al Cristo, no con bienes externos, sino con luz interior. Mensaje. 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. 24. Mejor es estar en un rincón del terrado, que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Develación. El viento del norte representa la fuerza espiritual que disipa las tinieblas. El rostro sereno pero firme del iniciado detiene al calumniador. La energía del ser basta para desarmar la lengua del maldiciente sin necesidad de violencia. La mujer rencillosa simboliza la mente parlanchina, que discute, juzga y nunca calla. El rincón del terrado es el silencio del corazón. Es preferible la soledad interior con paz que la compañía del pensamiento alterado en el palacio de la ilusión. Quien busca a Dios debe aprender a morar en el silencio. Mensaje. 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. 26. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que se inclina delante del impío. Develación. El alma sedienta anhela el verbo de Dios, el conocimiento del ser. Las buenas nuevas de lejanas tierras son los mensajes del espíritu, que descienden de los mundos superiores al corazón cansado. Cada revelación interior refresca la conciencia como agua pura en el desierto de la mente. El justo que se somete a lo falso pierde su pureza. La fuente y el manantial representan la energía vital y la palabra. Cuando el alma se doblega ante el ego o ante los poderes mundanos, sus aguas se enturbian. La dignidad del ser no se arrodilla ante la tiniebla. Mensaje. 27. Comer mucha miel no es bueno, ni inquirir de su propia gloria es gloria. 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Develación.
La miel es símbolo del placer espiritual, de la dulzura del conocimiento oculto. El exceso de misticismo egoico engendra vanidad. Buscar la propia gloria es negar a Dios, pues solo el ser merece alabanza. El sabio se nutre con moderación y guarda silencio. El muro simboliza la voluntad consciente. Cuando el espíritu carece de dominio sobre sí, las pasiones invaden la ciudad del alma. El iniciado debe poner vigilancia en sus sentidos y pensamientos. Sin autocontrol, el enemigo interno entra y destruye. Mensaje. Capítulo 26. Uno como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así conviene al loco la honra. Dos como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Develación. Dar honra al loco, al ego, al necio, es alterar el orden divino. La nieve en verano y la lluvia en la siega arruinan el fruto del trabajo. Así el elogio al necio destruye la obra espiritual. Solo la sabiduría merece reconocimiento. La insensatez, silencio. La maldición solo actúa cuando encuentra resonancia en la propia vibración del alma. El gorrión y la golondrina simbolizan las palabras que vuelan, pero no se posan si no hay donde anidar. Ningún mal llega sin causa. Todo lo que sucede tiene raíz kármica. Mensaje. 3. El látigo para el caballo, y el cabestro para el asno, y la vara para el cuerpo del loco. 4. Nunca respondas al loco en conformidad a su locura, para que no seas tú también como él. Develación. El caballo es la mente, el asno, el cuerpo, el loco, el ego. Cada uno necesita disciplina. El látigo del discernimiento controla la mente, el cabestro de la castidad guía al cuerpo, y la vara de la ley corrige al necio interior. Sin dominio, el hombre es bestia. Responder con ira al iracundo o con sarcasmo al necio es caer en su vibración. El discípulo no debe discutir con el ego ajeno, ni con el propio. Callar y observar es mejor que igualarse al insensato. La serenidad vence donde la palabra pierde. Mensaje. 5. Responde al loco mostrándole su locura, para que no se estime sabio en su opinión. 6. El que da un cargo al que no tiene facultad para ejercitarlo, es el que envía algo por mano del loco, y beberá el daño. Develación. Hay momentos en que el silencio ya no enseña. Entonces el sabio habla con claridad para que el necio se vea a sí mismo. Mostrar la locura no es humillar, sino reflejar. El espejo de la verdad es medicina amarga que cura la soberbia. Confiar responsabilidades espirituales o materiales al incompetente es abrir la puerta al desastre. El loco es el yo sin conciencia. Cuando se entrega poder al ego, se cosecha dolor. Solo el ser debe gobernar los actos. El yo, jamás. Mensaje. 7. Así como camina el cojo, es el proverbio en la boca del loco. 8. Como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al loco. Develación. El cojo avanza con dificultad, así el necio usa las palabras sagradas sin comprenderlas. El proverbio en labios del insensato tropieza con la falta de experiencia interior. La sabiduría no se repite, se vive. Atar la piedra en la honda impide lanzarla. Es un acto inútil. Así, dar honra al necio es encadenar la energía espiritual. El reconocimiento inmerecido detiene la justicia y fortalece la locura. Honrar la insensatez es detener la obra del espíritu. Mensaje. 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los locos. 10. El gran Dios cría todas las cosas, y al loco da la paga, y a los transgresores da el salario. Develación. El embriagado simboliza al que se intoxica con teorías y palabras sagradas sin pureza interior. Las espinas representan verdades mal comprendidas que hieren al que las pronuncia. El verbo sin conciencia causa dolor, incluso a quien lo usa. La ley divina es perfecta. Nadie queda sin retribución. Al loco, el que desperdicia la energía del ser, se le paga con sufrimiento, que es medicina kármica. Los transgresores reciben su salario. Las consecuencias de sus actos. Todo está justo en los ojos de Dios. Mensaje. 11. Como perro que vuelve a su vómito, así el loco que repite su locura. 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del loco que de él. Develación. El perro es símbolo del instinto inferior. Volver al vómito es reincidir en el error. Cada vez que el alma retorna a los antiguos vicios, renuncia al trabajo de la conciencia. La verdadera penitencia es no repetir la falta. El orgullo intelectual es más grave que la ignorancia. El loco puede aprender. El sabio en su propia opinión está cerrado a toda luz. El conocimiento sin humildad se convierte en tiniebla. Solo quien reconoce su ignorancia puede llegar a la sabiduría. Mensaje. 13. Dice el perezoso. El león está en el camino. El león está en las calles. 14. Las puertas se revuelven en sus quicios. Así el perezoso en su cama. Develación.
El perezoso siempre encuentra excusas para no trabajar en sí mismo. El león simboliza los temores y obstáculos imaginarios que el ego crea para evitar la transformación. El verdadero guerrero enfrenta al león y lo convierte en su fuerza. Las puertas giran, pero no avanzan. Así, el perezoso se mueve en pensamientos, pero no en acción. Su vida es rutina, sin propósito espiritual. La inercia psíquica es la muerte del alma. Gira sobre sí misma, sin abrirse a la luz. Mensaje. 15. Esconde el perezoso su mano en el seno. Se cansa de volverla a su boca. 16. Más sabio es el perezoso en su propia opinión que 7 que le den consejo. Develación. El seno representa el centro emocional. El perezoso espiritual siente inspiración, pero no la lleva a la práctica. Se cansa antes de alimentarse con la obra. El conocimiento sin acción es hambre perpetua. El ego del perezoso se justifica con razonamientos. Se cree prudente, pero teme al cambio. 7 representa a las 7 leyes del cosmos, las 7 luces de la sabiduría divina. Ni la voz del espíritu logra moverlo, porque su soberbia le impide escuchar. Así muere dormido, creyéndose despierto. Mensaje. 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. 18. Como el que enloquece, y echa llamas, y saetas, y muerte. 19. Tal es el hombre que daña a su amigo, y dice: ciertamente lo hice por broma. Develación. El que se inmiscuye en conflictos ajenos movido por la ira, cae en la vibración del ego. Tal acto despierta fuerzas adversas que lo muerden, como el perro a quien se toma por las orejas. El iniciado debe aprender a ser espectador sereno, pues la cólera ajena no debe perturbar su equilibrio interior. El sarcasmo, la burla y las palabras disfrazadas de bromas son saetas psíquicas que hieren el alma. Quien hiere en nombre del humor actúa con la locura del ego. El verbo es fuego, y quien lo usa sin conciencia lanza llamas destructoras que generan karma. Mensaje. 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. 21. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Develación. El chisme es el combustible del fuego emocional inferior. Si el discípulo no da alimento al murmullo, la discordia muere. La palabra hablada con prudencia es virtud solar. La palabra maliciosa es sombra que enciende el infierno interior. El rencilloso vive de la fricción. Su yo psicológico se nutre del conflicto. Así como el fuego precisa combustible, el ego necesita pleitos para afirmarse. Quien busca la paz interior debe dejar de identificarse con las provocaciones externas. Mensaje. 22. Las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta lo secreto del vientre. 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios enardecidos y el corazón malo. Develación. El veneno del chismoso penetra los mundos internos. Aunque su voz suene dulce, su vibración desciende al plexo solar y envenena el alma. El iniciado debe cerrar sus oídos al murmullo para no contaminar su centro emocional. La escoria de plata brilla, pero es impureza. Así son los labios que aparentan pureza mientras esconden odio. La falsa devoción y el verbo inflamado sin amor son máscara del ego que busca resplandecer ante los hombres. Mensaje. 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Develación. El odio reprimido fermenta en los abismos del corazón. Quien sonríe mientras maquina daño se encadena a las tinieblas. Solo la sinceridad del alma, la palabra que brota del ser, puede liberarnos de esa duplicidad. El falso amigo encubre los 7 defectos capitales bajo palabras dulces. Cada abominación es una cabeza de la bestia interior. Orgullo, codicia, lujuria, ira, envidia, pereza y gula. Discernir su vibración es obra del iniciado vigilante. Mensaje. 26. Aunque su odio se encubre en el desierto, su malicia será descubierta en la congregación. 27. El que cavare sima, caerá en ella, y el que revuelva la piedra, a él volverá. 28. La falsa lengua aborrece al que atormenta, y la boca lisonjera hace resbaladero. Develación. Ninguna tiniebla permanece oculta ante la luz. Aun si el odio se oculta en la soledad del alma, el fuego de la justicia lo revelará públicamente. La ley del karma hace visible todo pensamiento secreto. Toda acción egoica retorna a su autor. Quien prepara trampas a otros desciende en ellas, porque la energía que proyecta vuelve por la ley del retorno. El sabio cava pozos de misericordia, el necio, abismos para su propia caída. La lengua mentirosa siembra tormento y desprecio. La adulación, aunque parezca amable, hace caer a quien la escucha porque infla su orgullo. El verbo debe ser casto, justo y exacto. Reflejo de la verdad interior. Mensaje.
Capítulo 27. 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. 2. Alábete el extraño, y no tu boca, el ajeno, y no tus labios. Develación. El mañana pertenece al Eterno. Quien se vanagloria de su futuro vive dormido, identificado con la ilusión del tiempo. Solo el instante presente es real y sagrado. El iniciado trabaja en el aquí y ahora. El ego busca alimentarse de elogios. El que se alaba a sí mismo se separa del ser. La verdadera grandeza es silenciosa. El reconocimiento auténtico brota espontáneamente del prójimo, no del orgullo personal. Mensaje. 3. Pesada es la piedra, y la arena pesa, mas la ira del loco es más pesada que ambas cosas. 4. Cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Develación. La ira descontrolada del ego es carga infernal. Ni el peso de la materia ni el de la fatiga comparan con el peso kármico de la cólera. El loco, el que no gobierna su mente, se destruye a sí mismo con ese fuego negro. La envidia es más corrosiva que la ira, pues actúa en silencio. Es veneno lunar que destruye el alma lentamente. Solo el amor consciente, que se alegra del bien ajeno, puede disolver este demonio interior. Mensaje. 5. Mejor es la reprensión, manifiesta que el amor oculto. 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Develación. El amor que calla por temor no es amor verdadero. La corrección sincera, aunque duela, purifica. El maestro que reprende con sabiduría despierta al discípulo. El que adula lo condena al sueño. El amor real no teme herir al ego. Las heridas del alma que provienen del amor divino son medicina. En cambio, los besos hipócritas, como los de Judas, conducen a la perdición. Mensaje. 7. El alma saciada desprecia el panal de miel, mas al alma hambrienta todo lo amargo es dulce. 8. Como el ave se va de su nido, así el hombre se va de su lugar. Develación. El que se siente lleno del mundo no busca la sabiduría, pero el que tiene hambre espiritual transforma hasta la amargura en luz. El dolor se vuelve néctar cuando el alma anhela al ser. El alma que abandona su centro interior, su nido espiritual, queda a merced de los vientos del mundo. El discípulo debe morar en su corazón, donde el espíritu habita. Allí está su verdadero lugar en el cosmos. Mensaje. 9. El ungüento y el incienso alegran el corazón. Así la dulzura del amigo con el consejo del alma. 10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni entres en casa de tu hermano el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejano. Develación. El ungüento y el incienso son símbolos alquímicos del alma purificada y del pensamiento orante. Así también, el verdadero amigo, el que aconseja desde el ser, perfuma el corazón con sabiduría. Su palabra es bálsamo que eleva la conciencia y enciende el fuego del espíritu. El amigo del Padre es el maestro interior, la voz del anciano de los días. No lo abandones en los momentos de prueba, porque su sabiduría es refugio. El hermano lejano es la mente racional que se aleja del corazón. Más vale la intuición presente, el vecino cerca, que la razón fría y distante. Mensaje. 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me deshonrare. 12. El avisado ve el mal, y se esconde, mas los simples pasan, y llevan el daño. Develación. Cuando el discípulo vive sabiamente, el ser se regocija. La sabiduría del alma es la defensa del espíritu ante las fuerzas del error. El Padre interno responde por el Hijo que ha vencido sus pasiones. El iniciado despierto percibe las vibraciones del mal antes de que se manifiesten y se refugia en su conciencia. El dormido, movido por la inconsciencia, tropieza y sufre. La vigilancia interior es la verdadera protección. Mensaje. 13. Quítale su ropa al que fió al extraño, y al que fió a la extraña, tómale prenda. 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Develación. Fiar al extraño significa entregar la energía creadora al ego o a la fornicación. Quien despilfarra su esencia pierde su vestidura de luz. Solo el que guarda su energía sexual conserva el manto del alma que lo protege en los mundos internos. La ostentación espiritual es hipocresía. El que alaba o bendice para ser visto por los hombres busca gloria personal, no virtud. La verdadera bendición se hace en silencio, en el templo del corazón. Mensaje. 15. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa, son semejantes. 16. El que la escondió, escondió el viento, porque el aceite en su mano derecha clama. 17. Hierro con hierro se aguza, y el hombre le da ánimo a su amigo. Develación. La mujer rencillosa representa el aspecto emocional incontrolado del alma. Sus quejas son como goteras que erosionan la mente. Intentar ocultar la tempestad interior sin transmutarla es inútil.
La emoción negativa clama, exige ser purificada mediante la oración y el sacrificio consciente. Así como el hierro pule al hierro, los discípulos sinceros se perfeccionan mutuamente. El roce espiritual entre amigos verdaderos elimina la herrumbre del ego. La fraternidad gnóstica es fragua de almas. Mensaje 18. El que guarda la higuera, comerá su fruto, y el que guarda a su Señor, será honrado. 19. Como en agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Develación. La higuera es símbolo del cuerpo vital, donde madura la energía creadora. Quien la guarda, es decir, quien practica la castidad científica, recoge su fruto, que es la iluminación. El servidor fiel del Señor interior alcanza la gloria del ser. El alma percibe en los demás su propio reflejo. El mundo externo es espejo de nuestro estado interior. El iniciado, viendo su imagen en el prójimo, comprende y se compadece. Así nace la verdadera fraternidad. Mensaje 20. El sepulcro y la perdición nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Develación. Los deseos de los sentidos son abismos insaciables. El ego siempre quiere más y nunca halla paz. Solo cuando el fuego del deseo es transmutado en amor consciente, cesa la voracidad del yo animal. La alabanza es fuego de prueba. El que se enorgullece ante los elogios demuestra impureza interna. Solo el alma humilde, que no se identifica con la voz de la vanidad, resiste el crisol del reconocimiento. Mensaje 22. Aunque majes al loco en un mortero entre granos de trigo a pisón majados, no se quitará de él su locura. 23. Considera atentamente el rostro de tus ovejas. Pon tu corazón al ganado. 24. Porque las riquezas no son para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Develación. El loco es el ego que no aprende ni con sufrimiento. Las pruebas externas no transforman al necio. Solo la muerte psicológica voluntaria puede disolver su demencia interior. Las ovejas son las partes anímicas del ser, el ganado son las energías vitales que alimentan el alma. El discípulo debe vigilarlas y administrarlas sabiamente, pues las riquezas materiales son efímeras. Solo la riqueza del espíritu permanece. Mensaje 25. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. 26. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos son para el precio del campo. 27. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Develación. Todo florece y todo pasa. La naturaleza enseña el ciclo del nacimiento y la muerte. Así también las obras humanas. Solo las que se fundan en el ser trascienden el tiempo. Los corderos y cabras simbolizan fuerzas internas. El iniciado que guarda su energía transmutada reviste su alma con luz, sus vestidos, y obtiene sustento espiritual. La leche representa la sabiduría destilada de la castidad, alimento de la casa interior. Cuerpo, alma y espíritu. Mensaje. Capítulo 28. Uno huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanecerá sin mutación. Develación. El impío, cargado de culpas, vive atormentado por sus propios fantasmas. La conciencia sucia lo persigue. En cambio, el justo, aquel que tiene su conciencia limpia y su energía pura, ruge con serenidad, fuerte como el león del espíritu. La tierra es el cuerpo humano, y los príncipes son los múltiples yoes que gobiernan la personalidad. Cuando hay rebelión interna, reina la confusión. Pero si el hombre interior, el sabio, el ser, gobierna, todo se ordena y permanece estable en la luz del espíritu. Mensaje. 3. El hombre pobre y robador de los pobres, es lluvia de avenida que deja sin pan. 4. Los que dejan la ley, alaban al impío, mas los que la guardan, contenderán con ellos. Develación. El pobre que oprime a los pobres representa al yo psicológico que, siendo él mismo carente de luz, abusa de las pocas fuerzas que aún posee el alma. Es la mente animal que roba la energía creadora y la disipa en pasiones. Tal como la lluvia torrencial que arrasa los sembrados, así el ego arruina el pan del ser, que es la sabiduría interior. Los que abandonan la ley del ser, la ley del Cristo íntimo, justifican sus defectos y aplauden la maldad, porque su conciencia duerme. Mas los que guardan la ley, es decir, los que practican la transmutación y la autoobservación, luchan contra los agregados psíquicos del mal dentro de sí mismos. Mensaje. 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. 6. Mejor es el pobre que camina en su perfección que el de perversos caminos y rico. Develación. El juicio divino no puede ser comprendido por los impuros, porque su mente está nublada por el deseo.
Pero el iniciado que busca a su íntimo, que medita y disuelve el ego, penetra en el conocimiento directo de los misterios del bien y del mal, comprendiendo las leyes del karma y del amor. Es preferible el alma sencilla y pura, aunque carente de bienes, que el alma llena de orgullo y lujuria que posee tesoros materiales. La perfección interior vale más que el oro de la tierra. La riqueza espiritual se mide en virtudes, no en monedas. Mensaje 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. 8. El que aumenta sus riquezas con usura y recambio, para que se dé a los pobres las allega. Develación. Guardar la ley significa vivir conforme al ser, moderando los apetitos animales. El glotón simboliza al fornicario que se embriaga con los placeres del mundo. Quien se asocia a ellos deshonra al Padre interno, el anciano de los días, que habita en lo secreto. Toda riqueza mala vida retorna al equilibrio cósmico. El dinero obtenido por medios egoístas será quitado por la ley para socorrer a los necesitados. Así obra la justicia del Cristo cósmico, que redistribuye las energías según el mérito del corazón. Mensaje 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma sima, mas los perfectos heredarán el bien. Develación. Quien no obedece la voz del ser, aunque ore, no es escuchado. Las oraciones mecánicas carecen de poder si no van acompañadas de pureza y arrepentimiento. El oído cerrado a la conciencia convierte la plegaria en blasfemia. El tentador que desvía a las almas de la senda secreta caerá en los abismos de su propio error. Es la ley del retorno. Todo lo que enviamos vuelve. Mas los que perseveran en la pureza heredarán el reino interior, la herencia del Espíritu Santo. Mensaje 11. El hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido es más sabio que él. 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos son levantados, el hombre cuerdo se esconderá. Develación. El orgullo intelectual cree saber, pero el humilde que reconoce su ignorancia es quien realmente comprende. El pobre entendido es el iniciado que vacía su mente de conceptos y recibe la sabiduría del ser. Cuando el Cristo interior triunfa en el alma, se manifiesta la gloria del cielo. Pero cuando el ego gobierna el mundo, el sabio se retira al silencio interior, aguardando la purificación del ciclo. Mensaje 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Develación. Ocultar los defectos psicológicos impide el progreso espiritual. Quien reconoce sus errores ante Dios y trabaja para eliminarlos mediante la muerte mística, recibe la gracia del perdón y la ayuda de los mundos superiores. Temer a Dios es respetar las leyes del ser. No se trata de miedo, sino de reverencia. El corazón endurecido por el orgullo y la sensualidad pierde la sensibilidad espiritual y desciende a las tinieblas. Mensaje 15. León rugiente y oso hambriento, es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Develación. El gobernante dominado por el ego es como una fiera que devora a los humildes. Así también el yo tiránico dentro del alma oprime las virtudes y devora las energías del ser. La falta de comprensión espiritual engendra dolor. Pero quien renuncia a la codicia, la raíz de la fornicación y del deseo, extiende la vida del alma y conserva su energía creadora. Mensaje 17. El hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta el sepulcro y nadie le sustentará. 18. El que camina en integridad será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Develación. El homicida, sea físico o psicológico, arrastra su karma hasta la muerte. Matar la pureza, destruir la fe o profanar la energía sexual son formas de derramar sangre. Tal alma no encuentra sostén en los mundos superiores. Caminar en integridad es vivir conforme a la conciencia despierta. Quien actúa desde el ser está protegido por la luz. Pero el que sigue los senderos del ego cae inevitablemente en los precipicios del error. Mensaje 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. 20. El hombre de la verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecer no será absuelto. Develación. La tierra es el cuerpo, el campo del trabajo esotérico. Quien cultiva su tierra mediante la transmutación y la meditación cosecha el pan de la sabiduría, mas el que busca distracciones y placeres vacíos se empobrece espiritualmente. El sincero, el que vive en verdad interior, recibe bendiciones del cielo. Pero quien busca riquezas rápidas, símbolos del deseo y de la mentira, se enreda en la red del karma y no será absuelto por la ley. Mensaje
21. Tener acepción de personas en el juicio no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. 22. Se apresura a ser rico el hombre de mal ojo, y no conoce que le ha de venir pobreza. Develación. El juicio verdadero debe nacer del ser, no del ego. La parcialidad, la lisonja y el interés personal corrompen la justicia. El hombre caído vende su integridad hasta por una migaja de placer o conveniencia. El mal ojo es la codicia, la envidia que roba la energía ajena. Quien corre tras las riquezas materiales sin purificar su alma terminará en la miseria interior, vacío de luz y de amor. Mensaje. 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Develación. El maestro interior corrige al discípulo mediante la prueba. La reprensión del ser es misericordia, mientras que la adulación del ego es veneno. Aceptar la corrección espiritual conduce a la gracia. Robar al padre y a la madre es desperdiciar la energía creadora del Espíritu Santo y de la divina Madre Kundalini. Quien profana su fuerza sexual y se justifica a sí mismo es aliado de la muerte espiritual, compañero del destructor interior, el Satán psicológico. Mensaje. 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que en el Señor confía, medrará. 26. El que confía en su corazón es loco, mas el que camina en sabiduría, será salvo. Develación. La altivez es del ego orgulloso, que busca imponerse y provocar lucha. El alma humilde, que confía en el ser interior, crece en silencio, porque la fuerza del Señor se manifiesta en la mansedumbre y la fe. Confiar en el corazón profano, es decir, en las emociones sin guía del espíritu, conduce al error. El verdadero sabio sigue la voz de la conciencia, no la del deseo. Solo quien razona con la luz del íntimo se salva de las ilusiones del ego. Mensaje. 27. El que da al pobre, nunca tendrá pobreza, mas el que del pobre aparta sus ojos, tendrá muchas maldiciones. 28. Cuando los impíos son levantados, el hombre cuerdo se esconderá, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Develación. Dar al pobre significa compartir las fuerzas espirituales con las almas necesitadas de luz. Quien sirve al prójimo, multiplica su riqueza interior, pero quien se aparta del sufrimiento ajeno cierra el corazón y atrae las tinieblas del egoísmo. En los tiempos de tiniebla, el sabio se retira al refugio interior, aguardando la acción purificadora del karma. Cuando los egos caen, las virtudes del alma, los justos, se multiplican en la conciencia liberada. Mensaje. Capítulo 29. 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Develación. Quien se resiste a la corrección del ser y persiste en su orgullo, será quebrantado por la ley. El alma que se niega a morir en sus defectos no encuentra remedio, pues la medicina está en la humildad y la obediencia interior. Cuando las virtudes gobiernan el alma, hay paz interior, pero cuando el ego reina, los centros psíquicos se llenan de confusión y dolor. Así ocurre también en el mundo. Los justos elevan a la humanidad, los impíos la oprimen. Mensaje. 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que mantiene rameras, perderá la hacienda. 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el hombre amigo de presentes la destruirá. Develación. Amar la sabiduría es honrar al Padre interno, pues la sabiduría es su resplandor. Mantener ramera simboliza gastar la energía sexual en la fornicación. Quien así lo hace, pierde la herencia espiritual, la hacienda de la luz. El rey es el ser que gobierna con justicia las fuerzas del cuerpo y del alma. Cuando el juicio es puro, la tierra interior, el cuerpo físico y psicológico, se mantiene firme. Pero cuando hay soborno, codicia o interés, todo se corrompe y se destruye. Mensaje. 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. 6. En la prevaricación del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Develación. La adulación es hipocresía del ego. Con palabras dulces se oculta el veneno de la manipulación. Quien halaga sin verdad atrapa tanto a otros como a sí mismo en la red del error y la falsedad. El malvado cae prisionero de su propia iniquidad, su engaño se vuelve cadena. El justo, en cambio, vive en libertad interior y canta la alegría del alma que se ha reconciliado con Dios. Mensaje. 7. Conoce el justo el derecho de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. 8. Los hombres burladores enlazan la ciudad, mas los sabios apartan la ira. Develación. El justo comprende la necesidad del alma humilde y siente compasión, porque conoce su propia pobreza interior. Pero el impío, encerrado en su orgullo, no entiende la sabiduría del amor ni la justicia del equilibrio.
La burla, el sarcasmo y la ironía son vibraciones destructivas que enredan las almas en discordia. Los sabios, en cambio, transforman la ira en comprensión. Disuelven el conflicto con la serenidad del ser. Mensaje 9. Si el hombre sabio contendiere con el loco, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su alma. Develación. El sabio que discute con el ignorante pierde su paz, porque la mente dormida no puede comprender la verdad. Es mejor guardar silencio y obrar con compasión que debatir con el ego. Los que viven de la violencia y del deseo odian la pureza del Cristo interior, pues su luz revela su tiniebla. Los rectos, en cambio, anhelan unirse al alma divina, buscando en sí mismos la perfección. Mensaje 11. El loco da rienda suelta a todo su espíritu, mas el sabio al fin lo sosiega. 12. Del Señor que escucha la palabra mentirosa, todos sus ministros son impíos. Develación. El loco es el ego, que se expresa sin control en emociones y palabras. El sabio domina sus impulsos mediante la meditación, aquieta su mente y logra el silencio del ser, donde reina la paz profunda. Si la mente, el Señor, acepta la mentira del ego, todos los sentidos y pensamientos, sus ministros, se corrompen. Pero si la mente escucha la verdad del corazón iluminado, el reino interior se purifica. Mensaje 13. El pobre y el usurero se encontraron. El Señor alumbra los ojos de ambos. 14. El rey que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme para siempre. Develación. En el drama de la vida, tanto el oprimido como el opresor son instrumentos de aprendizaje. El Señor ilumina a ambos, ofreciendo la posibilidad de comprender la ley. El pobre puede despertar en humildad, el rico, redimirse en compasión. El rey es el ser que gobierna con justicia las pasiones del alma. Cuando juzga con verdad, sin preferencia, sin ego, su reino interior se establece en la estabilidad del espíritu. Su trono es eterno porque está fundado en la luz. Mensaje 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho suelto avergonzará a su madre. 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la prevaricación, mas los justos verán la ruina de ellos. Develación. La vara es el símbolo de la voluntad consciente y la corrección es la disciplina del ser. El alma, sin guía interior, el muchacho suelto, cae en la desobediencia y causa vergüenza a la Madre Divina, porque profana las energías que ella le dio para ascender. Cuando el ego prolifera en el interior del hombre, se multiplican los errores. Pero el alma justa, iluminada por el ser, contemplará la caída de sus defectos, porque la luz siempre disuelve las tinieblas. Mensaje 17. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. 18. Sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Develación. Tu hijo es todo elemento psíquico que nace en ti. Debe ser educado por la conciencia. Quien corrige sus emociones y pensamientos equivocados encuentra paz, porque ha ordenado su mundo interior según la ley. Sin la luz de la intuición y de la videncia interior, el alma se extravía. La visión profética es la conciencia despierta, la clarividencia del ser. Guardar la ley significa vivir en armonía con esa visión interior, y en ello está la bienaventuranza. Mensaje 19. El siervo no se castigará con palabras, porque entiende, mas no hace caso. 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del loco que de él. Develación. El siervo representa a los yoes que sirven al deseo. Pueden oír la enseñanza, pero no la obedecen, porque carecen de comprensión. No bastan palabras. Solo el fuego de la experiencia y la disciplina pueden corregirlos. La ligereza verbal es falta de conciencia. El que habla sin reflexión desperdicia la energía creadora que reside en la palabra. El loco aún puede arrepentirse, pero el hablador insensato se hunde en el ruido de su mente sin dominio. Mensaje 21. El que regala a su siervo desde su niñez, a la postre será su hijo. 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Develación. Si desde el principio se consiente al deseo, éste dominará la voluntad. El siervo, el ego, se convierte en señor del alma. Por eso el iniciado debe educar desde temprano sus pensamientos y emociones, no mimarlos. La ira es fuego infernal, energía desviada. Cuando el fuego del ser se mezcla con el orgullo, nace el enojo que destruye la armonía interior. El sabio transmuta esa fuerza en comprensión y perdón. Mensaje 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. 24. El cómplice del ladrón aborrece su vida, oirá maldiciones y no lo denunciará. Develación. La soberbia es el peso que derriba el alma hacia la tierra. La humildad, en cambio, eleva el corazón hacia las esferas superiores.
El humilde recibe honra celestial porque su vacío permite que el espíritu lo llene. El ladrón es el ego que roba la energía del ser. Quien justifica sus pasiones o las encubre, se vuelve su cómplice y pierde la vida espiritual. El silencio ante el mal interior es traición al Cristo íntimo. Mensaje 25. El temor a los hombres es peligroso, mas el que confía en el Señor será levantado. 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas del Señor viene el juicio de cada uno. 27. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de rectos caminos. Develación. Temer al juicio ajeno encadena el alma al mundo. Solo quien confía en el ser puede obrar con libertad y verdad. La confianza en Dios es alas para ascender, el temor humano, grillete que ata al error. El príncipe del mundo es el ego que ofrece recompensas ilusorias. Muchos buscan su aprobación. Pero el verdadero juicio proviene del ser, que mide las obras secretas del corazón, no las apariencias. Entre la luz y la tiniebla no hay comunión. El justo aborrece la maldad porque su vibración es pura. El impío detesta la rectitud porque la luz del Cristo le hiere. Así se cumple la ley de las polaridades espirituales. Mensaje. Capítulo 30. Una palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Develación. Agur representa al alma que ha comprendido su propia ignorancia. Itiel y Ucal son símbolos del ser en sus aspectos de sabiduría y fortaleza. Esta profecía es el diálogo del alma humilde con su divino maestro interior. Así habla el iniciado verdadero, reconociendo su nada ante la sabiduría divina. El entendimiento de hombre es el conocimiento profano, que nada vale frente a la gnosis del espíritu. Mensaje. 3. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la teología. 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Develación. La sabiduría del ser no se aprende en libros ni dogmas. La teología externa es letra muerta. Solo el conocimiento vivido por medio de la experiencia interior revela la verdad. Este versículo interroga al alma sobre el misterio del Cristo cósmico, el Logos creador que une cielo y tierra. Él es quien ordena los elementos y sostiene la creación. Su nombre es secreto, y su Hijo es el Cristo íntimo que debe nacer en el corazón del iniciado. Mensaje. 5. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. 6. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Develación. La palabra divina, el verbo, es pura vibración creadora. Quien la guarda en su mente y corazón, se reviste de una armadura de luz. Esperar en Dios es silenciar el ego para escuchar la voz interior del verbo. La verdad divina no necesita adornos humanos. Alterarla es prostituirla. Quien interpreta la palabra según su conveniencia egoica, cae en la mentira y se separa del espíritu de la verdad. Mensaje. 7. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan de mi juicio. Develación. El alma orante pide 2 dones antes de la muerte mística. La pureza de palabra y el equilibrio interior. Estas son las llaves de la liberación. El iniciado ruega liberarse de la ilusión y del orgullo intelectual. Pide el pan de su juicio, es decir, el alimento espiritual que le corresponde por su mérito kármico. Ni pobreza espiritual ni exceso material. Solo equilibrio en el ser, donde se halla la sabiduría del punto medio. Mensaje. 9. Para que no me sacie, y te niegue, y diga, ¿quién es el Señor? O no sea que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios. 10. No acuses al siervo ante su Señor, para que no te maldiga, y peques. Develación. El equilibrio es la clave del sendero. La abundancia material sin conciencia engendra soberbia espiritual. El hombre saciado olvida a su Dios interior y se cree autosuficiente. Pero la miseria extrema también es tentación. El alma que no halla sustento se desespera y cae en el delito o en la blasfemia interior. El sabio pide solo lo necesario. Ni riqueza que lo aleje del espíritu, ni pobreza que lo degrade en la materia. El siervo representa el alma humilde que sirve al ser. Quien la acusa, el yo calumniador, el ego orgulloso, profana la obra interna y atrae sobre sí maldición kármica. En el trabajo esotérico, no se debe delatar al hermano ni juzgar su proceso. Cada uno tiene su señor interior, y solo él puede corregir o alabar. Mensaje. 11. Hay generación que maldice a su padre, y a su madre no bendice. 12. Hay generación limpia en su opinión, y nunca se ha limpiado su inmundicia. Develación.
Esa generación es la humanidad actual, que desprecia al Padre que está en secreto, el Espíritu, y a la Madre Divina, la Kundalini. El alma degenerada se ha vuelto contra sus orígenes divinos, olvidando las leyes del ser y los misterios del eterno femenino. El fariseísmo psicológico. Los yoes se creen puros, santos, iluminados, mientras su interior está lleno de lujuria, orgullo y codicia. Tal es la hipocresía moderna. Aparentar santidad sin haber eliminado el pecado original, el ego animal. Mensaje. 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar de la tierra a los pobres y de entre los hombres a los menesterosos. Develación. Los ojos altivos son la mirada del orgullo, del intelecto que se cree superior. Los párpados alzados simbolizan la falta de humildad y reverencia ante lo divino. Esa generación es la que confía en la ciencia muerta y desprecia la sabiduría del espíritu. Los dientes son las fuerzas destructoras del deseo y la codicia. El mundo materialista devora a los débiles. El poderoso se alimenta del sudor del pobre. Es la bestia social, el ego colectivo que se nutre de sangre y dolor. Mensaje. 15. La sanguijuela tiene 2 hijas que se llaman, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aun la cuarta nunca dice, basta. 16. El sepulcro y la matriz estéril, la tierra que no se sacie de aguas y el fuego que jamás dice, basta. Develación. La sanguijuela es el deseo insaciable del yo psicológico. Sus 2 hijas. El placer y el poder, clamando siempre dame. Nunca están satisfechas. Y así como hay 3 cosas que no dicen basta, el alma sin purificación jamás se harta. Busca placer, posesión, reconocimiento, sin hallar paz. Estas 4 representan los abismos del alma caída. El sepulcro. El ego muerto en vida. La matriz estéril. La energía sexual desperdiciada, incapaz de crear. La tierra sedienta. El corazón sin amor divino. El fuego insaciable. El deseo ardiente que nunca se apaga. Solo el Cristo íntimo puede transformar estos 4 infiernos en luz. Mensaje. 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos lo saquen del río y lo devoren los hijos del águila. 18. 3 cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. Develación. El ojo es la conciencia. Cuando la conciencia se burla del Padre, el Espíritu, y desprecia a la Madre, la serpiente ígnea de nuestros poderes mágicos, cae en tinieblas. Los cuervos del abismo, las fuerzas kármicas, arrancan su visión espiritual, y los hijos del águila, las potencias de la luz, devoran los restos del alma profana. El iniciado reconoce su ignorancia ante los misterios superiores. 3 cosas pertenecen al conocimiento oculto. La cuarta, el gran arcano sexual, es el misterio que solo se revela en la iniciación. Mensaje. 19. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. 20. Tal es el rastro de la mujer adúltera, come y limpia su boca, y dice, no he hecho maldad. Develación. Cada símbolo encierra una clave alquímica. El águila en el aire, el espíritu elevándose por los cielos internos. La culebra sobre la peña, la energía sexual ascendiendo por la columna vertebral. La nave en el mar, el alma que navega las aguas de la vida, guiada por el ser. El hombre en la doncella, el misterio del Sahaja Maituna, la unión sexual sin derrame, por donde se crea el hombre solar. La mujer adúltera simboliza el alma que traiciona al espíritu por los placeres del mundo. Se sacia de deseo y luego se justifica, negando su caída. Así obran los fornicarios del alma. Comen el fruto prohibido y dicen no pasa nada. Mensaje. 21. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta no puede sufrir. 22. Por el siervo cuando reinare, y por el loco cuando se saciare de pan. Develación. Las 4 son los desórdenes que estremecen el mundo interno del hombre. Los abismos del deseo, del orgullo, de la lujuria y de la ambición. Cuando estos dominan, la tierra psicológica tiembla y se derrumba. El siervo que reina es el ego que usurpa el trono del ser. El loco saciado de pan es el intelecto alimentado de teorías sin sabiduría interior. Ambas condiciones destruyen el equilibrio del alma. Mensaje. 23. Por la mujer aborrecida cuando se casare, y por la sierva cuando heredare a su señora. 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Develación. La mujer aborrecida es la pasión reprimida que al liberarse se desboca. La sierva heredando a su señora es la mente inferior que domina la intuición divina. Cuando lo inferior se impone sobre lo superior, el caos reina en el mundo interior. Las cosas pequeñas son las virtudes humildes del alma.
prudencia, previsión, cooperación y perseverancia. Quien las cultiva supera a los sabios orgullosos de la mente. Mensaje. 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. 26. Los conejos, pueblo no fuerte, y ponen su casa en la piedra. Develación. Las hormigas enseñan la previsión espiritual. Aprovechar la bonanza, verano, para acumular fuerzas internas, antes de la prueba o del invierno iniciático. El conejo es símbolo del alma sencilla que busca refugio en la piedra filosofal, el Cristo íntimo. No tiene fuerza propia, pero se salva por su fe y su prudencia. Mensaje. 27. Las langostas no tienen rey y salen todas acuadrilladas. 28. La araña ase con las manos y está en palacios de rey. Develación. Las langostas representan la comunidad iniciática, individuos sin jefe humano, guiados internamente por la ley y el ser. Su orden es espontáneo, nacido de la conciencia despierta. La araña simboliza al alquimista que teje con sus propias manos la red de su destino. Su hilo es la energía sexual transmutada. Con él construye su morada en los palacios del espíritu. Mensaje. 29. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. 30. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nadie. Develación. Los hermosos andares son las 4 virtudes del iniciado. Fuerza, equilibrio, majestad y dominio. 3 pertenecen al alma humana. La cuarta, la del Cristo íntimo, es la suprema gracia que corona la obra. El león es el símbolo del Cristo interno, del fuego solar que todo lo vence. El iniciado que encarna al Cristo no retrocede ante las pruebas ni ante el mundo. Su andar es sereno, poderoso y victorioso. Mensaje. 31. El lebrel ceñido de lomos. Asimismo el macho cabrío, y el rey contra el cual ninguno se levanta. 32. Si caíste, fue porque te enalteciste, y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca. 33. Ciertamente el que exprime la leche, sacará manteca, y el que recio se suena las narices, sacará sangre, y el que provoca la ira, causará contienda. Develación. El lebrel ceñido representa la vigilancia y disciplina del discípulo en el camino. El macho cabrío es la potencia sexual transmutada, la fuerza creadora que, si es dominada, se convierte en energía redentora. El rey invencible es el Cristo íntimo, que reina dentro del iniciado que ha vencido a sus pasiones animales y gobierna su reino interior. Toda caída tiene su raíz en el orgullo. Cuando el ego se exalta, el ser se retira y el abismo se abre. Poner el dedo sobre la boca significa practicar el silencio interior, detener el flujo de pensamientos negativos y no justificar el error. La autocrítica consciente es el primer paso hacia la redención. Toda acción forzada genera consecuencias. En el terreno alquímico, la leche es la energía creadora. Si se exprime con violencia, se pierde la esencia, la manteca. Quien provoca la ira o el deseo altera las leyes del equilibrio interno. La sabiduría enseña el justo medio, sin represión ni desborde. Mensaje. Capítulo 31. Una palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. 2. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Develación. El rey Lemuel simboliza al alma real que se prepara para el reino del espíritu. Su madre es la divina madre Kundalini, la instructora interna que revela los misterios del ser a través de la voz de la intuición. La madre divina habla al alma engendrada en el fuego sagrado. Hijo de mi vientre alude al nacimiento espiritual. Hijo de mis deseos a la voluntad divina que impulsa la creación del hombre solar. Es el diálogo místico entre la madre y el hijo interno. Mensaje. 3. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos, que es para destruir los reyes. 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. Develación. La fuerza es la energía sexual, el poder de la vida. El iniciado no debe entregarla a la fornicación ni a los placeres mundanos, pues así destruye su realeza interior. Los reyes caídos son los iniciados que perdieron su fuego por el abuso de la lujuria. El vino simboliza las pasiones embriagantes del deseo. Quien gobierna su alma no debe embriagarse con los placeres de los sentidos ni con el orgullo del intelecto. El iniciado debe conservar su conciencia despierta, sobria en pensamientos y emociones. Mensaje. 5. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. 6. Dad la cerveza al que perece y el vino a los de amargo ánimo. Develación. La embriaguez del ego hace olvidar la ley divina y conduce a la injusticia. Cuando la conciencia duerme, se atropellan los derechos del alma y se multiplica el dolor del mundo. Solo el recuerdo constante del ser preserva la rectitud del corazón. El vino y la cerveza representan las ilusiones del mundo.
Quien aún vive en las tinieblas del ego necesita experimentar los frutos del deseo hasta comprender su vacío. Pero el iniciado, que busca la luz, debe abstenerse de esas bebidas simbólicas para no caer de nuevo en el sueño. Mensaje. 7. Beban, y se olviden de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. 8. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los hijos de muerte. Develación. Así obra la humanidad dormida. Embriaga su conciencia con placeres, distracciones y vanidades para olvidar su miseria interior. Pero el gnóstico no huye del dolor. Lo enfrenta, lo comprende y lo transforma en sabiduría. El mudo es el alma que no puede expresarse, atrapada en el ego. El iniciado debe hablar en nombre del ser, defender la verdad y enseñar la doctrina de la liberación a los hijos de muerte, es decir, a los que viven inconscientes. Mensaje. 9. Abre tu boca, juzga justicia y el derecho del pobre y del menesteroso. 10. Alef, mujer valiente, ¿quién la hallará? Porque su valor pasa largamente a la de piedras preciosas. Develación. Juzgar justicia es discernir con la luz del espíritu, no con la mente. El pobre y el menesteroso son los valores del alma aún débiles, que necesitan alimento espiritual. El iniciado protege lo pequeño, lo humilde, lo puro, dentro y fuera de sí. La mujer valiente es la alma humana unida a la Madre Divina, que lucha contra las tinieblas del ego. Es la esposa del Cordero, la que trabaja en el fuego y el agua de la alquimia. Su valor sobrepasa toda joya, pues es la obra del espíritu hecha carne. Mensaje. 11. Vete, el corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. 12. Gimel, ella le dará bien y no mal todos los días de su vida. Develación. El marido es el Cristo íntimo. Su corazón confía en el alma purificada, porque ella ya no lo traiciona con el deseo. No tendrá necesidad de despojo, significa que el ser, unido a su alma, nada necesita del mundo material. El alma fiel sirve al Cristo con pureza y amor. Cada acción recta, cada pensamiento consciente, es bien ofrecido al espíritu. Así, la esposa del Cordero nutre a su Señor con las virtudes nacidas del sacrificio. Mensaje. 13. Dalet buscó lana y lino, y con voluntad labró con sus manos. 14. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Develación. La lana y el lino son símbolos alquímicos. La lana, la pureza emocional, el lino, la pureza mental. Labrar con sus manos es trabajar conscientemente con las energías del cuerpo, del corazón y de la mente para tejer el traje nupcial del alma. El alma iluminada viaja por los mundos internos, como navío sobre las aguas del espíritu, y trae su pan, el conocimiento esotérico, desde las regiones ocultas del ser. No se alimenta del mundo, sino de la sabiduría divina. Mensaje. 15. Bau se levantó aún de noche, y dio comida a su familia, y ración a sus criadas. 16. Zain consideró la heredad, y la compró, y plantó viña del fruto de sus manos. Develación. Aún de noche significa trabajar en la oscuridad del mundo y en las tinieblas del subconsciente. La familia son los valores del alma, las criadas, las fuerzas inferiores redimidas. La mujer valiente las nutre con luz, incluso en la noche del alma. La heredad es el cuerpo físico, templo del espíritu. La compra con sacrificio y disciplina, haciendo de él un instrumento del ser. Luego planta una viña. Trabaja con el vino alquímico, la transmutación de las energías creadoras. Mensaje. 17. Ed ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. 18. Ted gustó que era buena su granjería. Su candela no se apagó de noche. Develación. Los lomos representan el poder sexual. Ceñirlos es dominar esa fuerza con castidad científica. Los brazos son la acción consciente. Así el alma se reviste de fortaleza interior y se convierte en guerrera del espíritu. El fruto de la obra alquímica le da gozo espiritual. Siente la dicha del fuego encendido. Su candela no se apagó porque conserva el fuego sagrado ardiendo en su espina dorsal. Vela siempre, incluso en la noche oscura. Mensaje. 19. Yod aplicó sus manos al uso, y sus manos tomaron la rueca. 20. Kaf alargó su mano al pobre, y extendió sus manos al menesteroso. Develación. El uso y la rueca son instrumentos del tejido interno. El alma teje con sus propias manos el manto de gloria, el cuerpo de oro del espíritu. Es la labor diaria de la transmutación y del sacrificio consciente. El alma realizada no es egoísta, comparte la luz con quienes la necesitan. Alargar la mano es enseñar, servir, consolar. La verdadera caridad nace del fuego del corazón y se expresa como amor en acción. Mensaje. 21. Lamed no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 22. Meme ya se hizo tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Develación. La nieve simboliza las pruebas frías del destino, las inclemencias del karma.
La mujer valiente, el alma iniciada, no teme las adversidades, pues su familia, los valores del ser, están revestidos de ropas dobles. El cuerpo físico purificado y el cuerpo solar interno. La doble vestidura es la protección del fuego y de la luz. El lino fino representa la pureza perfecta, la púrpura es el color de la realeza espiritual. Tejer tapices es construir los cuerpos existenciales del ser mediante la transmutación alquímica. El alma se reviste de pureza y majestad. Es la esposa del Cordero vestida de luz. Mensaje. 23 Nun conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 24 Samek hizo telas, y vendió, y dio cintas al mercader. Develación. El marido, el Cristo íntimo, es reconocido en las puertas, es decir, en los portales de la iniciación. Allí se sienta entre los ancianos, los logos o jerarcas de la sabiduría. El alma victoriosa lo representa dignamente ante los consejos divinos. Hacer telas es elaborar virtudes y obras espirituales. Venderlas significa entregarlas al servicio de la humanidad. Difundir la luz, enseñar, sanar, consolar. Las cintas son símbolos de las iniciaciones o grados que el alma otorga a otros por su ejemplo y sacrificio. Mensaje. 25 Ain fortaleza y hermosura es su vestidura, y en el día postrero reirá. 26 P abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Develación. Su vestidura, sus cuerpos solares y su pureza interna está tejida de fuerza y belleza divina. En el día postrero, reirá alude a la resurrección espiritual. Cuando el alma, habiendo vencido la muerte, goza en el reino de la luz. La sabiduría verdadera no es del intelecto, sino del corazón iluminado. La ley de clemencia es la compasión activa, el verbo dulce y justo que instruye sin herir. Quien ha unido su palabra al logos habla siempre con amor y discernimiento. Mensaje. 27 Tzade considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. 28 Kaf se levantaron sus hijos y la llamaron bienaventurada, y su marido también la alabó. Develación. El alma vigilante observa sus pensamientos, emociones y actos, los caminos de su casa, y no se alimenta de energías inútiles ni de placeres vacíos. Trabaja con conciencia, transforma cada experiencia en pan espiritual. Los hijos son las virtudes nacidas del alma purificada. Amor, paciencia, fe, comprensión. Ellos mismos glorifican a su madre interior. Y el Cristo íntimo, su marido, la exalta, pues el alma ha cumplido su obra y es digna del reino. Mensaje. 29 Res muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepasas a todas. 30 Sin engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. 31 Taudadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Develación. Las muchas mujeres son las almas que buscan la virtud, pero la que alcanza la unión perfecta con el espíritu la supera, porque realiza el magisterio del fuego. La autorrealización total es el triunfo de la Virgen alquímica sobre toda creación. La gracia mundana y la hermosura externa son ilusorias. Solo la belleza del alma que teme, es decir, que venera y ama, al Señor es eterna. El temor sagrado no es miedo, sino reverencia ante el misterio. Quien vive así, refleja la luz del espíritu. El fruto de sus manos son las obras conscientes del alma regenerada. En las puertas, símbolo de los mundos internos, será alabada por sus hechos. Por la obra cumplida, por haber tejido su cuerpo de oro y glorificado al ser en sí misma.